Mientras van acomodando los dispositivos, voy presentando a las siguientes presentaciones, que son dos presentaciones hermanas del proyecto y la obra de reparación del Puente de la Barra. Voy a presentar a los expositores, Pablo Castro, Facundo Mazzulo, que son ingenieros civiles, perfil de estructuras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Pablo Castro es socio cofundador del estudio CID, Ingenieros, y Facundo Mazzulo forma parte del equipo de proyectos desde el año 2018. CID Ingenieros es una empresa de consultoría especializada en ingeniería de estructuras desde 1979, destacándose en áreas de proyectos de obras industriales, portuarias, de puentes y edificación. Pablo Castro ha sido profesor del Instituto de Estructuras y Transporte desde 2007 a 2019 y asesor en estructuras del taller Vanini de Facultad de Arquitectura entre 1985 y 1987. Y la segunda parte de obra va a estar a cargo de Marcelo Espósito y Viviana Speir. Marcelo y Viviana son ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Marcelo trabaja en SACEM desde hace 19 años, con amplia experiencia en obras marítimas y puentes, hoy gerente de puentes y puertos. Viviana es jefa de obra en SACEM, cuenta con un MBA otorgado por el UCU Business School y ha dirigido en el último tiempo la construcción de 12 nuevos puentes y 4 refuerzos y ensanches de la nueva doble vía de la Ruta 9. Así que les doy la palabra a este gran equipo para que hagan estas dos presentaciones. Sí. Cuando subir a parar presión. Ahí está, perfecto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hacer la introducción para que después hablen los que realmente saben de este tema y lo hicieron posible. Esta es una historia que... Más cerca del micrófono, ahí está. Esta es una historia que empezó por allá, por fines de septiembre del año 22, con una alarma sobre la situación de esta estructura. Fines de septiembre del año 22, una estructura que conecta la zona de Punta del Este hacia el este, con la inminencia de la temporada, en fin, en esos primeros días que no sabíamos exactamente qué era lo que estaba sucediendo, realmente teníamos, voy a dar números redondos, los números más precisos si quieren después los vemos, ¿no? El vano central del puente había bajado casi 1 metro. Los apoyos en los extremos se habían desplazado hacia adentro del orden de 20 centímetros, 18, 17. Y bueno, y esa era la situación que teníamos y había que decidir qué hacer ya. Y entonces, ante esa situación, se plantearon dos objetivos. Uno primero, que evitar que se venga abajo, así lisa y llanamente, cosa que no sabíamos en qué situación estábamos, y a medida que fuimos sabiéndolo, nos fuimos alarmando cada vez más, ¿no? Se planteó hacer ese intento de salvataje y estabilización como objetivo para la temporada inmediata, y el objetivo deseable era habilitar, bueno, primero que nada evitar que caiga. Imagínense eso cayendo allí en ese momento, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de costo, de luego de retirar todo eso, en fin, hacer el puente nuevo. El panorama era ese, ¿no? Era imprescindible, según la Intendencia de Maldonado, tener habilitado el tránsito para la temporada turística. Y bueno, se comenzó inmediatamente con una estrategia que ahora la van a describir, pero solamente quiero relatarles un hito, ¿no? La estrategia tenía aspectos que, bueno, vamos a ver qué es lo que es posible hacer en este lapso. Vamos a tratar de
tener algún objetivo para la etapa del año siguiente, que sería la recuperación de la estructura, y que lo que hiciéramos en la etapa de estabilización no fuera un obstáculo para la etapa siguiente. Y bueno, y empezamos. Íbamos a hacer algo muy sofisticado en cuanto al apuntalamiento y levantar el puente. Y estábamos coordinando eso con un equipo de gente que nos iba a suministrar un sistema de gateos computarizado para hacer porque el tema es, eso se lo van a mostrar ahora, cómo levantar eso sin romperlo, hablando mal y pronto. Y entonces se iba a colocar un sistema complejo de gatos. Estábamos teniendo la primera reunión virtual con la gente que iba a hacer eso. A las 8 de la mañana, a las 7 nos enteramos que la noche anterior venía bajando 1 centímetro por día, a partir de aquel metro, ¿no? Que la noche anterior había bajado 14 centímetros en la noche. Cuando empezamos a hablar en la reunión esa, del sistema ese, simplemente la suspendimos la reunión, porque le dijimos, señores, no sabemos lo que va a pasar dentro de un rato, esta noche, mañana. Y bueno, y se cambió la estrategia y bueno, y ahora ellos van a hablar un poco, Marcelo nos va a contar primero un poco el cronograma, básicamente de la primera etapa, primero. Sí. Ok. Sí, la primera etapa. Ok. Ahí se escucha bien. Voy a repasar un poco lo que fue la cronología de esta primera etapa de apuntalamiento provisorio. En total duró 40 días, desde el día que nos confirmó el Ministerio hasta su habilitación, que en sí fueron 40 días que en obra se sintieron que fueron mucho más por todo lo que pasamos, por el tipo de obra, por la intensidad que tuvimos, por los problemas y desafíos que tuvimos que pasar y además que fue una carrera contra el tiempo desde el momento que nos enteramos que había un riesgo de colapso real. Ahí yo quiero destacar que esta obra no podría haber sido un éxito sin el apoyo de todos ASEM y todo Castre y fue impresionante el apoyo de todas las áreas y del resto de las obras también, de los proveedores que todos cumplieron, entendieron la urgencia y la prioridad. Y además de todo el equipo que trabajó directamente en la obra, así como los técnicos, capataces, los asesores, y todo el personal de la obra, todos los operarios, todos con la camiseta puesta para lograr el objetivo, que era salvar el puente en ese momento. Y que nosotros le decimos que se trabajó a los ASEM para lograrlo y fue un orgullo para todos. Bueno, la historia acá comienza el 22 de septiembre, que la Intendencia detecta un problema estructural en el puente y decide cerrarlo. Después, el 29 de septiembre, nos llama a una reunión el Ministerio y la Intendencia Maldonado, en donde nos adjudican la obra, la responsabilidad del proyecto y de la obra para solucionar esto. Sobre todo ahí el objetivo principal era solucionarlo para habilitar el puente para la temporada, que si no se lograba era un desastre para lo que era el turismo y los vecinos, para todos. Entonces ahí ya a partir del día siguiente, el 30 de septiembre, comenzamos a trabajar en la obra, en lo que era el diagnóstico de la situación en que se encontraba el puente, haciendo cateos y demás, y ya analizando posibles soluciones. Después Facundo y Pablo van a profundizar más sobre esto. Bueno, el 4 de octubre, ahí nos damos cuenta que el puente está bajando a razón de 1 centímetro por día, aproximadamente. Y el 5 de octubre nos llaman Pablo y Facundo y Antonio y nos dicen que ahí que los cálculos no le estaban dando y que había un riesgo estructural. Entonces ahí como que cambió la estrategia de lo que se estaba pensando. Inicialmente estábamos pensando en una solución que era colocar cables nuevos por dentro de la estructura, pero debido a este riesgo tuvimos que cambiar la estrategia e ir a una solución
buscar una solución que implicara no tener que trabajar ni por debajo ni por dentro de la estructura, hasta estar seguros. Bueno, ahí fue que vimos varias alternativas hasta que llegamos a una solución que la presentamos el 7 de octubre, 2 días después, al Ministerio, y ahí nos dieron luz verde para seguir. No sé, ahora Facundo va a comentar en más detalle. Buenos días a todos. Yo les voy a comentar un poco lo que encontramos en esta inspección inicial. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Un puente con deformaciones muy grandes, como ya nombró Pablo. Estamos hablando de deformaciones en el orden de 1 metro, quizás algo más. Un puente que tenía muchas fisuras, y fisuras con una apertura muy, muy grande en distintas secciones, el tramo central, sobre los pórticos. Estaba, la verdad, muy fisurado. También en la junta de habilitación de los extremos del puente se veía una apertura mucho más grande de la esperada, y como pueden ver en las imágenes, también los cables no adherentes que recorrían todo el tablero estaban prácticamente todos sin tensión. Quedaban 1 o 2 por célula. El puente tiene 4 células interiores, quedaban 1 o 2 con tensión por cada una de ellas. Bueno, como les comentaba Pablo anteriormente, esto tuvo 2 etapas. Una etapa inicial que se buscaba inicialmente la habilitación para la temporada. Esto comenzó en septiembre y se pretendía tener el puente habilitado para la temporada, porque sabemos que es un puente que es muy utilizado, y si no, con el tránsito que tiene la barra, iba a complejizar bastante andar por ahí. ¿Qué pasa? Inicialmente solamente era eso, y no se creía que tuviera un riesgo real de colapso. Eso nos dimos cuenta después. Y después la otra etapa que había era la etapa de habilitación final, que eso estaba pensado para un año después. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a meternos en el tema y con modelos muy simples, encontramos una gran diferencia entre lo que teóricamente nos daban los cálculos respecto a la realidad. En la realidad veíamos que era un puente que tenía una gran deformación, que estaba muy fisurado, y en los cálculos, en principio, no llegábamos a esa conclusión. Teníamos deformaciones menores, y lo otro que detectamos es, a nivel numérico, nos daba que en los apoyos el puente se había levantado, tenía que estar despegado. En los apoyos tiene junta de dilatación y neoprenos. Cuando fuimos después, ahora, inspeccionamos y efectivamente el puente se había elevado. Y bueno, ajustando, digamos, nuestros primeros modelos, empezamos a ver que las solitaciones que se generaban allí eran totalmente inadmisibles, inclusive para únicamente el peso propio de la estructura. Bueno, ahí empezó la etapa de el estudio de la solución a implementar, que ahí con un cambio de paradigma. O sea, ahora ya no solo era habilitar el tránsito para la temporada, sino que también teníamos que evitar que el puente se cayera, y eso condicionaba un poco el tema de los tiempos, porque cuanto antes actuáramos, obviamente iba a ser mejor. Y lo otro es las condicionantes del propio trabajo en sí. Ya no se podía trabajar desde arriba, ya no se podía trabajar desde adentro, y ya no podías trabajar abajo. Entonces, eso condicionó mucho la solución, que finalmente lo que se terminó optando por los recursos que había disponible y en el tiempo que se podía hacer, fueron agregar 4 líneas de apoyos nuevas, que fueron vigas metálicas, que en 3 casos apoyaban en pilotes hincados en el lecho, que ya les contará Viviana que fue bastante complejo eso por las condiciones particulares que había y los restos que habían ahí abajo. Y después en el otro extremo, en una viga metálica apoyada en fundación directa en una taguilla, que eso también, ya van a ver por el volumen de piedra que se colocó ahí y todo, fue una tarea bastante compleja. Bueno, en cuanto a las vigas metálicas y el diseño de las mismas, tenían que ser capaces de llevar parte del peso propio del puente, más la carga de el tránsito que se iba a habilitar en la temporada. El diseño fue bastante particular porque, de vuelta, tenía que ser muy rápido. Esto, desde que se mandó a fabricar en taller de Montevideo hasta que estuvo colocada la primera viga, se demoraron 6 días, lo cual fue bastante rápido. Y lo otro que se tenía que tener en cuenta es el hincado de los pilotes en el lecho. Tenía una incertidumbre muy grande por el hecho de los restos que se encontraban allí abajo, ya sea de la taguilla que se hizo para la ejecución del puente anterior, más habían pilotes, había de todo ahí abajo. Entonces, no podíamos esperar a tener los pilotes hincados para ver en qué posición quedaban y ahí mandar a fabricar la viga, porque directamente no hubiésemos llegado. Entonces, en Montevideo se fabricaba, digamos, el tramo central de la celosía y se dejaba una
el extremo para ajustar en obra. O sea, después que estaban los pilotes hincados, se replanteaba, se medía y en sitio rápidamente se terminaba la viga y ahí se pasaba a montar. Ahora le paso a Marcelo que va a contar un poquito cómo fue la cronología de la obra en sí. Aclaro una cosa nomás, que se decidió hacer el primer apoyo del lado Punta del Este sobre Ataguía porque era la zona menos profunda y había mucha piedra, el resto de piedra, no sé si de la Ataguía, de la obra en sí anterior. Y ahí fue que se decidió ir por la solución esta de Ataguía y fundaciones directas. El resto fue todo con pilotes. Bueno, siguiendo la cronología, el 7 de octubre habíamos tenido la reunión con el Ministerio, nos da luz verde al proyecto, a la solución que habíamos planteado, y el 8 ya nos instalamos en la obra para comenzar a ejecutar la Ataguía. Después Viviana va a detallar un poco más los distintos procedimientos. Ahí arrancamos fuerte con la Ataguía, pero el 11 de octubre es lo que pasa, que hoy mencionó Pablo, de que baja de golpe 15 centímetros, 14, 15 centímetros el puente, y ahí como que se nos vino el mundo abajo, paramos todos los trabajos por el riesgo que había, y empezamos a pensar nuevas soluciones de cómo evitar el colapso. No teníamos bien claro todavía hasta que el día siguiente baja 1 centímetro el puente nuevamente y al día siguiente otro centímetro más, y ahí como que dijimos, volvemos al plan original y vamos para adelante fuerte con la ejecución de la Ataguía. Ahí nos quedaban 7 días más o menos, según lo que teníamos planificado para montar la primera viga, y era una carrera contra el tiempo. El 12 de octubre nos entregan todos los planos de detalle de la viga metálica, y ahí mandamos a fabricar a CIR, que CIR trabaja día y noche para tener la viga en 6 días, que iba a llegar el 18 de octubre y así fue. Nosotros el 17 de octubre ya habíamos terminado la Ataguía y colocamos las fundaciones, los prefabricados de hormigón que le habíamos construido en otra obra de SACEM. Y bueno, fue un éxito el montaje de esta primera viga. Le pudimos dar carga ya con los gatos, se le dio 108 toneladas y ahí pudo ascender 8 centímetros el puente. Ya el momento ahí ha bajado del orden de 1,40 m más o menos, estimado porque no teníamos el punto de partida, el nivel existente. Bueno, después del montaje de esta primera viga, ahí por lo menos fue la primera noche que dormimos más tranquilos y ya se trabajó de otra forma. Ahí el objetivo después pasaba a ser de habilitar el puente para la temporada. Del 18 de octubre al 2 de noviembre se continuó con los trabajos ahí sobre todo de hincado de pilotes y montaje de las vigas en agua, que bueno, después va a detallar los procedimientos. Y del 2 al 18 se hicieron los gateos finales de todas las vigas y todas las pruebas necesarias para habilitar el tránsito el 18 de noviembre. Yo voy a hablar un poquito de los procedimientos constructivos en sí, que lo primero que tuvimos que hacer, como dijo Facundo, al notar que el tablero estaba despegado de los neoprenos, para de alguna forma corregir esas solicitaciones originales, intentar que sea lo más similar de lo posible, y que las cargas de alguna forma se centraran y volvieran las fundaciones existentes a trabajar lo más parecido posible al original, colocamos pesos en los extremos, equivalentes más o menos a la reacción de tracción que debería existir si realmente el tablero estuviese apoyado en los neoprenos. Como mencionó Marcelo, la primera viga que montamos fue en apoyos directos, en Ataguía. Decidimos hacer esta Ataguía por la inspección previa que habíamos tenido con buzos y la cantidad de piedras que se veían en la zona, y creíamos que iba a ser muy complicado poder hincar pilotes allí, y además el nivel del cauce daba como para poder hacer esta Ataguía. ¿Por qué elegimos hacerlo con piedra? Bueno, primero por un riesgo ambiental y además porque, claro, era nuestro único apoyo y no podíamos correr el riesgo de, al hacerlo con otro material, arcilla o lo que fuese, pudiese ser barrido tanto por la corriente o por algún evento climático, alguna inundación. Entonces, bueno, obviamente no podíamos correr ese riesgo y lo hicimos con piedra. La Ataguía se ejecutó de ambos lados del puente. Una vez ejecutada la Ataguía, lo que hicimos fue
colocar el hormigón de limpieza para estos apoyos fijos, que los hicimos prefabricados en la obra del viaducto de SACEM, porque bueno, ya tenía toda la estructura armada. Decidimos hacerlo prefabricado para tener el menor trabajo en sitio posible, con una resistencia mayor a la requerida para poder desencofrar y trasladar más rápido. Esto fue el 17 de octubre. El 18 llega la viga y lo primero que hicimos fue, bueno, obviamente montar esta viga. Contábamos con 2 grúas en cada lado de la taguía, una de 80 y otra de 90 toneladas. Y para poner esta viga debajo del puente, lo que hicimos fue trasladarla sobre rodillos, pero asistida con una retroexcavadora, y una vez colocada, como la ven ahí, lingada de ambos lados, se montó sobre estos apoyos fijos. Bueno, en cuanto al gateo de la primera viga, como dice Marcelo, este fue el primer día donde pudimos irnos a dormir un poco más tranquilos. Esta viga metálica estaba sobre las fundaciones directa, y lo que hicimos para que entrara en carga y tomara parte del peso propio del puente fue gatear desde ambos extremos de la viga. Un gateo que fue un proceso bastante largo y tedioso por el recorrido de los gatos y tener que ir controlando todo el tiempo las deformaciones del tablero. El tablero se apoyaba en la viga metálica sobre unos elementos bastante sofisticados, no sé si se llegan a apreciar ahí en la foto, si no más adelante hay alguna otra que se ve mejor, y eran unos simples tacos de madera. Eso inicialmente no fue pensado así, sino que pretendíamos hacerlo con gatos hidráulicos para poder controlar en todo el tiempo la presión y la descarga de cada una de las 5 vigas longitudinales del tablero sobre la viga metálica, pero por tema tiempos y demás no fue posible. Entonces, para poder hacerlo, lo que hicimos fue rebuscarnos un poquito con el procedimiento y bueno, primero colocar los gatos centrales, estimar las deformaciones que tenía la viga metálica, porque con esto lo que va a pasar es, si hubiésemos colocado todos los tacos de una, cuando entraran en carga, la viga metálica obviamente se iba a deformar y iba a sobrecargar las vigas de borde. Entonces, lo que hicimos fue primero colocar los centrales, dar un porcentaje de la carga estimado por las deformaciones de la viga, y después colocar los tacos extremos, y después de ahí sí comenzar con el gateo. Lo que se llegó fue a darle 108 toneladas a esta primer viga, y con eso se recuperó 8 centímetros la deformación que, como dijo Marcelo, en ese momento cuando se colocó esta viga andaba en el orden de 1,40 m, una cosa por el estilo. ¿Qué pasa? Acá empezó a complejizarse un poquito en cuanto a la secuencia, porque recordemos que inicialmente el puente estaba en los apoyos extremos levantado, se había colocado peso para intentar que se apoyara, pero bueno, lo que pasó es, a medida que fuimos gateando, el tablero se empezó a apoyar en los estribos y empezó a comportarse de forma más rígida. En los siguientes gateos con las siguientes vigas, lo que nos pasó fue, bueno, tanto por el apoyo en los estribos como porque se arrancaron a cerrar las fisuras que habían, el tablero se empezó a comportar de una forma más rígida. O sea, los primeros escalones de carga iniciales rendían para recuperar deformación mucho más que los finales. Y bueno, un poquito de esa forma fue que gateamos. Bueno, después, como dijimos, el resto de las vigas fueron montadas sobre pilotes hincados en agua. Para esto tuvimos todo tipo de inconveniente. Lo que nos limitaba era que no podíamos trabajar sobre el puente, por lo tanto, la grúa, como la ven ahí, estaba en el extremo y tenía que llegar a ser los 4 pilotes del lado de la barra, digamos. Entonces, bueno, para eso tuvimos que traer pontones, que se ve el equipo del vibrohincador que estaba sobre el pontón. Siempre con la asistencia de los buzos, porque la corriente era mucha, que era una de las inconvenientes que tuvimos, la corriente, tanto para los pontones como para el montaje de la viga, que ahora le voy a decir. Bueno, tuvimos interferencias de piedra, de pilotes existentes. Uno de los pilotes, por ejemplo, quedó entre 3 que formaban un triángulo en el lecho. Y bueno, tuvimos suerte de poder colocarlo. Se nos rompió el vibrohincador, se nos rompió la camisa con la mordaza del vibrohincador. Y una de las herramientas que tuvimos que traer para despejar la zona fue un grapo, que
para sacar las piedras, y bueno, ahí con eso pudimos terminar de hincar los pilotes, y una vez hincados los pilotes se hacía el hormigón inmergido. Después vino la etapa del montaje de estas vigas metálicas, de estas 3 vigas en agua, que bueno, como que lo dividimos en 3 partes. Primero el traslado, digamos, que colocábamos flotadores que tenían aproximadamente una capacidad de 2,5 toneladas, 3 cada uno. Con la grúa posicionábamos la viga en el pórtico que se iba a colocar. Una vez enfrentado ese pórtico, se bajaba la viga, siempre ligada a un extremo de ella, y del otro lo soltábamos y lo guiábamos con el gomón y el equipo de buzos hasta que quedara en la posición donde iba a ir. Una vez que pasaba el puente, se lingaba nuevamente con la grúa del otro lado y ahí finalmente se montaba y se dejaba en la posición final. Bueno, un poquito continuando con lo que comentamos anteriormente de la primera viga, luego de que fueron llegando las distintas vigas, porque a medida que se iban hincando los pilotes y fabricando las vigas metálicas, iban llegando, le íbamos montando una a una, se procedió al gateo de ir agregando el resto, que acá hubo que seguir una secuencia bastante estudiada por el hecho de no romper nosotros mismos el tablero, como decía un poco Pablo. O sea, si le hubiésemos dado el 100% de la carga a una de las vigas, lo que pasaba es, más que nada en los vigas centrales, aparecería un momento negativo grande que el tablero no estaba preparado para resistir, porque recordemos que inicialmente estos apoyan los pórticos únicamente, entonces todo el tramo central lo que predomina es el momento positivo y el trazado de los cables era inferior. Entonces se tuvo que seguir una secuencia para ir introduciendo poco a poco la carga en las distintas vigas, pasando de las vigas centrales a las laterales y variando todo el tiempo. Lo otro que era algo bastante complejo es el tema de los recorridos de los gatos y la secuencia. Recordemos que, bueno, no sé si lo dijimos aún, pero logró recuperar alrededor de 90 centímetros la deformación inicial del puente y los gatos únicamente tenían 40 milímetros de recorrido. Entonces fue una secuencia bastante tediosa. Pobre la gente que tenía que bajar a manipular cada uno de los gatos, que subió y bajó muchísimas veces. Pero bueno, con este gateo fuimos levantando poco a poco el puente y de vuelta se empezó a comportar de una manera cada vez más rígida por el tema de que como si fuera un acordeón, se fueron cerrando las fisuras y fue ganando rigidez. Y bueno, los primeros escalones de carga rendían un montón en cuanto a recuperación de deformación y luego poco a poco fueron rindiendo menos. Después, el gateo fueron en 2 etapas. La etapa inicial previa a la habilitación transitoria, en el cual se recuperaron 60 y algo centímetros. Y después un gateo final, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero fue posterior y fue antes de terminar con la obra de hormigón de los refuerzos que hicimos por debajo. Eso buscando que luego que estuviera ejecutada el refuerzo, quitar estas vigas y que bueno, termine apoyada en estos refuerzos que hicimos. Acá un comentario. El tablero está compuesto por 5 vigas longitudinales. Son 4 celdas que se pueden recorrer. Yo lo hice y no lo voy a volver a hacer. Ellos sí fueron para un lado, para el otro. Cuando lo que estaba planeado al principio era colocar 4 elementos transversales, pensando ya en la solución definitiva, había una cierta propuesta de ubicación de esos elementos. Luego pasó lo que pasó, que bajó, que en fin, entonces, o sea, el cronograma de proyecto estaba muy alterado por lo que estaba sucediendo y el sistema inicial, si ustedes no sé si alcanzan a ver, la viga tenía, digamos, 2 celosías laterales y los montantes, que eran 5 montantes verticales en la posición donde estaban las 5 vigas de dentro del tablero, y tenía, bueno, no sé dónde, vigas transversales que
unen las dos celosías, que están un poco descendidas, porque ahí era que se iban a colocar los gatos, o sea, iba a ir un gato debajo de cada viga en cada una de las 4 vigas, y esos gatos iban a estar unidos por un sistema que permitiera controlar deformaciones y fuerzas en todos esos puntos. Cuando pasó lo que pasó, ese día en que se abandonó eso, las vigas se hicieron igual de esa manera, el sistema de izaje se cambió totalmente porque no era posible implementar lo otro, usando las mismas vigas porque ya se habían mandado a hacer, colocadas donde se pudo, especialmente la primera, que por suerte se colocó lo antes posible porque fue por primera vez que dejó de descender con una sola de las vigas, que no está en la posición prevista, está cerca, bueno, está cerca, está bien, cerca, pero desplazada más hacia afuera, y el método de gateo cambió totalmente, fue simplemente gatear en ambos extremos de la viga, quiere decir que en lugar de 5 gatos, tenemos solo 2 en los extremos, la viga que es metálica y que se deforma notoriamente, por lo cual se pusieron esos calces que citaba Facundo, con un neopreno arriba, de pequeño espesor, se calzaron lo que íbamos a tener totalmente controlado, que las 5 vigas no tuvieran descensos relativos, porque estos son 5 vigas bastante potentes y tiene muy poca capacidad transversal este tablero, prácticamente no hay diafragmas, por eso es que se puede recorrer todo a lo largo. O sáquenle prácticamente, no hay diafragmas. Entonces teníamos que no podíamos tener controlado los descensos y esfuerzos en cada uno de los 5 gatos, y vamos a tener solo 2 gatos en los extremos. Entonces lo que se hizo fue colocar primero el calce de las 3 vigas centrales, darle un cierto esfuerzo al gateo, y en ese momento el tablero se nos curvaba transversalmente, ¿no? Se nos curvaba así. Entonces lo limitábamos ese curvado, ahí calzábamos las 2 laterales y seguíamos subiendo hasta lograr que quedara transversalmente más o menos recto. Y eso, luego vamos a hablar que lo terminamos haciendo un largo proceso, viga por viga, pero por ejemplo en la primera, hasta lograr esa primera 8 centímetros de levantar esa y lograr que la noche siguiente no descendiera. Cosa que no sabíamos si iba a suceder. Lo otro que es, ellos consiguieron las camisas, o sea, eso lo quiero decir, ellos hicieron la taguía, lograron que se hicieran las zapatas en paralelo en otro lado, traer la grúa. Las camisas no están colocadas donde se previó, que están colocadas donde se pudieron colocar. Y para poder colocarlas donde se pudo, hubo que traer ese grapo para sacar piedras enormes que había ahí abajo y otros elementos que impedía. Sí, una grúa de 400, no sé si vieron las fotos, yo nunca había visto una grúa así en mi vida. Es una maravilla de lo que quiero decir con esto es que fue un trabajo en conjunto de cada etapa. ¿Qué camisas tenés?, le preguntaba yo a Marcelo. No quiero hacer un pilote de tanto. ¿Qué camisas tenés? ¿Cuántos metros de camisa? Y bueno, tengo tantos metros de esta y tantos de la otra. Bueno, eso hizo posible esto, ¿no? ¿Quién sigue? Bueno, ahora la parte de la solución definitiva, que este proceso fue mucho menos adrenalínico que el otro, porque ahí ya el puente estaba controlado, había más tiempo, entonces era mucho menos emocionante que el anterior. Acá el problema que hubo eran las interferencias con lo que habíamos hecho en la primera etapa, que como bien dijo Pablo, cuando hicimos esa primera etapa estábamos mirando de reojo qué íbamos a hacer a futuro, pero lo que en un principio habíamos proyectado de forma muy teórica de las vigas simétricas respecto al eje y bien posicionadas, después la realidad fue otra cosa totalmente distinta por todas las dificultades que ya nombraron el hincado de los pilotes y demás. Entonces, ahí
lo más complicado fue eso, el tema de las interferencias. Llegamos a hacer un relevamiento muy preciso del fondo, de la posición real de las vigas. Tuvimos que estimar cuánto se iba a elevar el puente cuando se hiciera el gateo final, porque cuando hicimos el proyecto todavía no estaba el gateo final hecho. Por suerte, Ángel acá podrá decirlo, estuvimos bastante cerca de las estimaciones de lo que terminó siendo, pero bueno, eso fue bastante complejo. Lo otro que tuvo complejo fue el tema del agua y generar el menor impacto estético posible. Entonces, para eso el cabezal fue prefabricado. Hubieron bastante temas bastante interesantes, pero bueno, como decía, mucho menos emocionantes que el anterior. Y bueno, la solución en sí, lo que contó fue generar 4 apoyos nuevos en el tablero, similar a lo que se había hecho antes, pero esta vez con puntales inclinados que cargaban en cabezales con 4 pilotes cada uno. Un poco la estética se buscó seguir algo similar a lo que ya el puente original tenía, pero sin hacer una réplica exacta, porque bueno, es un puente que tuvo una intervención y no tenía sentido hacer algo que pareciera original. Y bueno, ahora vamos a pasar a mostrar un video de un poquito todo lo que fue la obra en sí.
Muchísimas gracias. Vamos a sacar la foto también. ¿A cuántos días creen que estuvimos de que en vez de este video hubiera sido un video totalmente distinto? Había 15 centímetros, Antonio y este nos dice, pintale la cruz al puente que colapsa. Y abajo pusimos una cámara para filmar el colapso. Sí, se puso una cámara. Que se colocó una cámara para filmar el colapso y cuando en esos 4x5, 20 gatos que se iban a poner todos controlados por un sistema que nos iba a permitir hacer cualquier cosa con el puente, cuando teníamos en las reuniones a las 8 de la mañana, empezaron a hablar los colegas argentinos que iban a hacer esa tarea, y yo le dije, discúlpenos, perdón, que los interrumpa, pero estamos en la antesala de un enfermo que nos dijeron que lo estamos velando. Así decimos. Mañana, si no se murió, hablamos de nuevo, no sé. Y bueno, y hubo que ir por otro lado, pero ya las vigas se habían mandado a hacer, en fin, hubo que improvisar cada día y cada noche. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Otro aplauso y damos... Muchas gracias.